saber hacerlo y saber qué puede pasar respecto a cómo lo haga. ¿Estamos? De eso vamos a hablar hoy, ¿sí? Fíjense que el objetivo... Esperen que Eren tiene el micrófono encendido. Augusto Colbert. Ahí está. Eh, Vamos a hablar de esto. Este es el objetivo, digamos, que ustedes puedan realizar prácticas invasivas, que no son cirugías en sí, sino son procedimientos invasivos, que estén capacitados para hacerlo, ¿sí? Digamos, que puedan tener la indicación clara, de que técnicamente estén preparados para hacerlo, ¿sí? Que tengan la seguridad de hacerlo, ¿sí? ¿Cuándo uno tiene esa seguridad? Cuando uno lo sabe hacer, cuando uno sabe la teoría, cuando uno sabe hacerlo en la práctica simulada, y cuando uno tiene la seguridad de hacerlo solo, ¿sí? Ese proceso del aprendizaje hace que uno pueda tener un buen desempeño al momento de realizar una práctica. Esa práctica va a ser una práctica de calidad si uno la hace de esa manera y no una práctica que uno la haga eh, sin esa seguridad o sin el conocimiento. Entonces uno va a temblar, va a transpirar, va a dudar, y en eso se ven afectados los resultados de esto que nosotros queremos hacer. Entonces, yo quiero que ustedes, como futuros profesionales, puedan tener la seguridad de realizar el procedimiento. Es decir, arranquemos por la indicación, y si está indicado, ustedes lo hagan si están preparados para hacerlo, si tienen todos los elementos. Pero si no los tienen los elementos, sepan derivar, ¿sí? Que ahora vamos a hablar un poquito de eso. Es decir, sepan hacerse cargo hasta que otro profesional se haga cargo. Y de esto tiene mucho la medicina. Porque no todos podemos resolver todo. De hecho, para eso están las subespecialidades, para que cada uno pueda resolver hasta donde uno sabe. Cuando uno ya no sabe, o no tiene la experiencia, o hay alguien que tiene más experiencia que uno para resolver ese problema, que sepamos derivar. Pero ese proceso hay que aprenderlo a hacer. Nosotros cuando hablamos de un procedimiento estamos hablando de una tercera parte de la atención del paciente. Por eso vamos a hacer una introducción a lo que es el preoperatorio, que tiene la misma importancia que la parte operatoria y tiene la misma importancia el postoperatorio. Pero esto yo siempre lo cuento como si fuese un juego de billar, ¿sí? Como un pool, donde uno, el preoperatorio, ¿sí? Es el cálculo de lo que uno va a hacer, cómo lo diagrama, hacia dónde apunta, cómo le quiere pegar. Cuando le pega la bola blanca, ese es el operatorio, ¿sí? La planificación es el preoperatorio. El operatorio es cuando uno le pega la bola blanca. Y el postoperatorio es qué pasa con esa bola blanca, si sigue la dirección de lo que yo quiero o no. Entonces ahí está cómo uno resuelve la consecuencia. Bueno, eh, por supuesto que el enfoque nuestro es hacia la atención en guardia, no es hacia un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Pero sí ustedes tienen que saber la indicación, como les dije antes, cuando no está indicado también. Saber hacer o saber no hacer también es importante. Conocer la técnica y después conocer de cada lugar, que esta es otra variable que uno tiene que tener en cuenta, qué elementos tiene de infraestructura, de materiales, de antiséptico, ¿sí? Porque todos esos elementos también hacen que uno pueda tomar diferentes decisiones. ¿Se acuerdan cuando dimos materiales de sutura? Yo les di las generalidades de los monofilamentos, multifilamentos, reabsorbible, no absorbible. Pero después en el día del mañana, en la práctica, no todas las instituciones tienen todos los tipos de material y de los mismos grosores. Entonces ustedes tienen que resolver con los elementos que tienen en ese momento. Y no es a desmedro de las instituciones, sino que a veces uno está en ciertas situaciones
donde ciertos materiales faltan. ¿Por qué? Porque ese día hubo mucha cirugía, porque hubo mucho consumo de ese material, porque justo se vencieron, porque las importaciones no entró el material. Bueno, siempre hay una opción para resolver el problema. Y ese es un arte que se aprende con los conceptos básicos. Bueno, en este proceso, que yo les hablo de la seguridad de los procedimientos, se incorporó un concepto que es lo que es la cirugía menor ambulatoria. ¿Qué significa? Antes se decía grandes cirujanos, grandes incisiones, grandes cirugías. Esto cuando yo no había nacido. Hoy en día estamos hablando lo contrario. Mientras cirugías menores que resuelvan el problema, con menos anestesia, menos tiempo quirúrgico, menos tiempo de internación, mejor evolución del paciente. ¿Sí? Es muy simple de entender. Eh, la cantidad de horas de internación se traduce en mayor probabilidad de infecciones intrahospitalarias, y esto ustedes lo van a ver en microbiología, porque las instituciones de salud tienen una colonización de gérmenes en el ambiente que no la tienen ambientes comunes. Entonces, todos los procedimientos invasivos, entiéndase, cirugías menores, ya sea todo lo que se haga con anestesia local o que se haga con una anestesia que tenga una recuperación rápida, disminuye la probabilidad de infección, disminuye la probabilidad de complicaciones, de sangrado, de dehiscencia de la sutura, ¿sí? Que se abre la sutura, menor dolor postoperatorio, menor gasto sanatorial, menor prescripción de medicamentos, menor efecto adverso de esos medicamentos. Recuperación en la vida habitual, hablo de la vida laboral o la vida privada, antes, ¿sí? Que un procedimiento que requiera todo lo contrario de lo que expliqué antes, más tiempo de internación, cirugía más larga, anestesia más prolongada. Todo esto hace a la seguridad de los procedimientos, ¿sí? Hace que el paciente tenga una menor morbilidad, es decir, menor sufrimiento en ese proceso. Bueno, ¿qué beneficios tiene esta cirugía ambulatoria? Bueno, un poco lo expliqué acá, lo expliqué antes. Tienen acá toda la lista de los beneficios, liberando también lugar, espacio en las instituciones grandes con internación de 24 horas, liberación de cama. Entonces, hoy tenemos en instituciones como en Rosario, por ejemplo, en ciudades como Rosario, tenemos centros de cirugías ambulatorias donde podemos realizar cualquier tipo de procedimiento oftalmológico, otorrinolaringológico, traumatológico, gastroenterológico, quirúrgico, plástico, estético, sin necesidad de que esa institución tenga pacientes internados con neumonía en el mismo piso, en salas contiguas, sin que nuestro paciente se exponga a estar cerca de una sala de terapia intensiva, donde los gérmenes son mucho más resistentes, donde no se ocupa una cama de internación para un paciente de internación prolongada. Entonces, lo que hizo el sistema fue dividir lo que es las internaciones que requieren más de 24 horas de internación, son los centros hospitalarios que ustedes conocen, sanatorios y hospitales, a lo que no requiere internación 24 horas, es decir, centros ambulatorios. Es decir, el paciente entra a la mañana y a las 2, 4, 6, 8 horas se va a la casa. ¿De acuerdo? Todo eso, ese proceso no fue fácil, no fue rápido, pero llegamos a esta instancia donde sabemos que disminuye todas las complicaciones y la morbimortalidad que tienen los pacientes. Pero no todos los pacientes son candidatos a recibir cirugía ambulatoria, ¿sí? O procedimientos ambulatorios. Uno habla de cirugía ambulatoria porque
La palabra cirugía habla de quirófano en realidad, pero estamos hablando de cualquier procedimiento invasivo, ¿sí? Las endoscopías, la colonoscopía también son procedimientos invasivos que no son quirúrgicos en realidad, ¿sí? Pero se hacen en estos centros ambulatorios. Las rinoscopías, por ejemplo, es decir, mirar adentro de la nariz, a veces se hace con sedación. La broncoscopía, es decir, mirar adentro de los bronquios con una sedación anestésica. Si cualquier procedimiento que requiera una sala de quirófano es en realidad procedimientos invasivos, no necesariamente son quirúrgicos, es decir, no necesariamente uno tiene que cortar la piel o cortar algún tejido para realizar los pasos de la intervención quirúrgica, pero sí son procedimientos invasivos hacia el paciente. Entonces, ¿qué requisitos son indispensables para que uno pueda llevar a un paciente y hacerlo en un centro ambulatorio y no hacerlo en un centro donde yo necesite sí o sí internación 24 horas? Bueno, y de esto es lo que se trata esta clase, ¿no? De tener la seguridad de los procedimientos. Yo tengo que saber seleccionar el paciente. Si yo tengo que sacar una verruguita a un paciente de 30 años, lo puedo hacer hasta en el consultorio, ¿de acuerdo? Pero si yo ese mismo paciente, esa misma verruguita, se la tengo que sacar a un niño de 2 años, no es lo mismo, ¿de acuerdo? Ese niño no entiende lo que yo le voy a hacer. Necesito que esté el padre o la madre o algún familiar presente. Necesito que se inmovilice para yo poder trabajar. Entonces es un procedimiento que necesito que el paciente esté bajo un control anestésico, para que esté quietito y sedado y no se acuerde del trauma que yo le voy a generar. Entonces ese niño de 2 años, yo lo puedo hacer en un centro ambulatorio, siempre y cuando ese centro ambulatorio tenga un anestesista preparado para anestesiar pediátrico, tenga los instrumentos para manejar la respiración del pediátrico, los medicamentos para el pediátrico y tenga enfermeros y un pediatra preparado para la recuperación de ese pediátrico. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con los adultos mayores. Yo tengo un adulto mayor con una enfermedad neurológica, con una enfermedad eh, tipo Alzheimer, tipo demencia senil, necesito tener un control neurológico adecuado para ese paciente. Entonces, si ese centro ambulatorio no me brinda los elementos, no tengo la seguridad para realizar el procedimiento. ¿Se entiende? Para esto es fundamental que quien hace el procedimiento le explique bien a la familia, le explique bien al paciente, porque uno de los grandes problemas que tiene la salud no es la desinformación, sino es la alteración en el canal de la información, es decir, no comunicarnos correctamente. Muchas veces una comunicación correcta resuelve los problemas que no lo resuelve una mala comunicación. Bueno, profesionales preparados para realizar el procedimiento, un poquito lo expliqué cuando hablamos de pacientes especiales, como son los pediátricos, los adultos mayores, y los subespecialistas para resolver el problema de la complicación o de la recuperación post-intervención. El registro de todo lo que hacemos, fundamental. A ustedes les enseñamos en primer y segundo año lo que es la historia clínica en práctica hospitalaria, pero ustedes lo entienden como un proceso para llegar al diagnóstico y al tratamiento, pero en realidad es un instrumento legal donde se deja constancia de lo que uno hace y cómo lo hace. Y eso es fundamental porque eso después se traduce en los resultados. Uno tiene que saber qué va a hacer y dejarlo claro por escrito qué es lo que hizo. Y después, cuando el paciente se recupera, uno tiene los resultados que van en relación a lo que hizo, ¿sí? Pero aparte del punto de vista legal,
Si tenemos un problema, una demanda, o no una demanda, sino una investigación que puede ser por muchas cuestiones, nosotros lo vamos a dejar por escrito. ¿A qué pacientes intervenimos? ¿Qué le hicimos? ¿Por qué se lo hicimos ahí? ¿Qué elementos teníamos? Es decir, todo lo que uno tenga que dejar registrado hace a la seguridad del procedimiento. Todos los procedimientos que no se hacen con la seguridad tienen menores o peores resultados que si uno lo haría como de una mejor manera, ¿no? Correcto. Entonces, vamos al preoperatorio. Hay una ayuda de preguntas que uno dice, bueno, yo sé lo que tengo que hacer, ¿está? Realmente, ¿hay que colocarle la sonda al paciente? ¿Le tengo que suturar la herida? ¿Le tengo que colocar la vacuna antitetánica? ¿Le tengo que hacer el inyectable? ¿O lo puedo resolver de otra manera? Bien, cuando tengo la indicación clara, digo, ¿pero es para este paciente esa indicación? Porque nosotros estudiamos libros, mm, vemos indicaciones, vemos trabajos científicos, vemos bibliografía, pero no siempre eso se adapta al paciente. El paciente es un todo, donde el paciente no tiene diabetes, donde el paciente no es un páncreas, donde el paciente no es un pulmón, sino que el paciente es un conjunto de enfermedades o un conjunto de sistemas funcionando con algunas alteraciones o no. Y tengo que saber adaptar lo que yo sé, lo que yo hago, lo que yo indico a este paciente. Una vez que estoy seguro de lo que hay que hacer y que es para ese paciente, digo, ¿soy yo el que lo tiene que hacer? ¿Estoy yo preparado para hacerlo? ¿Estoy yo para hacerlo solo? ¿O necesito yo que alguien esté al lado mío para poder hacerlo? Y les cuento lo que aprendemos los cirujanos en nuestro proceso y les cuento la experiencia personal porque esto siempre queda. Cuando uno escucha una experiencia personal, como que parece que queda en la memoria antigua, ¿no? Se dice que el cirujano se hace cirujano 5 años después que se recibe de cirujano. Yo tengo 8 años de cirujano y al principio, a ver, uno hace una residencia y está durante 4 años operando sin parar, sin dormir, haciendo todo tipo de procedimientos, pero siempre está con un equipo de cirujanos, donde uno es el secundario, el terciario. Pero cuando uno se recibe, uno es la cara visible, uno es el responsable. Y ese proceso de estar a cargo de un procedimiento invasivo hacia el paciente, se dice que cuesta 5 años, que durante 5 años uno tiene que trabajar tutorizado. Esto no consta en ningún lado, pero es un proceso que no todos lo asimilan de la misma manera, ¿sí? A lo que voy, no se nos tiene que caer la corona a nadie, nadie deja de saber o de estar preparado. Lo que tenemos que tener es un proceso para tener esto que es la seguridad del procedimiento, que es muy difícil de cuantificar, es decir, ¿cuándo estoy yo preparado para hacerlo? Posiblemente nunca, o posiblemente siempre, o ninguna de las dos. Hasta los más experimentados en algún procedimiento van a necesitar ayuda. No es lo mismo realizar un procedimiento estando solo, estando acompañado, aunque el otro no haga nada. Por eso nosotros hablamos de equipo, equipo de salud, atención multidisciplinaria. No es lo mismo indicar un antibiótico estando en un pueblo donde no hay nadie alrededor que indicarlo en una institución de alta complejidad, porque hasta ese mínimo antibiótico puede generar una reacción alérgica y el paciente hacer un edema de glotis, morirse asfixiado delante de uno. Entonces en ese momento uno necesita de otro profesional que también lo ayude, por más de que yo sé indicar el antibiótico, de que yo sé hacer una traqueostomía, de que yo sé resolver el problema, pero no es lo mismo estar solo que trabajar en equipo. Bueno, entonces, si en este proceso de estas 4 preguntas que yo les dejo acá, ¿ustedes dudan en alguna? No lo hagan. ¿Está? O no lo hagan solo. Pero lo que no pueden hacer es abandonar al paciente. Lo que hay que hacer es ocuparse de que el paciente
quede en las manos correctas para resolver el problema, ¿sí? Porque, ¿qué pasa cuando yo digo, no, no, esto yo no lo puedo resolver? Digo al paciente, usted vaya a ver a otro profesional. Y el paciente queda a la deriva y muchas veces no sabe o no entiende cuál es el paso siguiente para resolver su problema. Y nosotros somos los que tenemos el deber moral de guiar al paciente y decirle, no, usted vaya a ver a un gastroenterólogo. Y se lo dejamos por escrito. O vaya a ver a tal gastroenterólogo. Y si el paciente está internado, decirle, mire, usted queda a cargo mío hasta que venga el clínico, el neumonólogo, el cirujano. ¿De acuerdo? Porque si no, hacemos lo contrario al juramento hipocrático que van a jurar ustedes cuando se reciban, que es el abandono del paciente. Al paciente no hay que sacárselo de encima. Al paciente hay que atenderlo, resolver el problema hasta lo que uno esté capacitado. Cuando uno necesita complejidad, otra institución, otro profesional, acompañar en ese proceso. Bueno, volvemos a la selección del paciente, porque para estos procedimientos ambulatorios, está todo estudiado, hay criterios de ASA, ¿sí? Son criterios en realidad anestesiológicos por antecedentes del paciente, donde hablamos de lo previo, no los que nos puede suceder cuando uno ya tiene el paciente en el quirófano, sino todos los antecedentes previos. Este criterio de ASA lo van a estudiar bien el año que viene en Clínica Quirúrgica 1, si los preguntamos en todos los exámenes, pero los criterios de ASA clasifican a los pacientes entre pacientes sanos o pacientes con enfermedades sistémicas leves, ¿sí? Descartando a los pacientes niños o a los ancianos como posibles candidatos para cirugía ambulatoria. No los excluye totalmente de procedimientos ambulatorios, pero sí nos alerta sobre que ese tipo de paciente necesita cuidado específico. Puede estar en el profesional si decir, bueno, yo a un niño lo voy a intubar, le voy a realizar tal práctica en este centro ambulatorio o no. ¿Sí? Si el otorrino laringólogo le dice, no, le vamos a resecar las amígdalas y lo puedo hacer en un centro ambulatorio, lo hago. Bueno, después está lo específico de cada profesional, pero ustedes tienen que entender que en estos criterios de ASA son donde uno puede encuadrar al paciente en una cirugía ambulatoria. Es decir, paciente joven y sano, de entre 14 a 55 años, sin antecedentes previos, no lo puede hacer tranquilamente en un centro de cirugía ambulatoria, siempre y cuando la recuperación anestésica, la gravedad del procedimiento, la patología que vamos a resolver, no requiere una internación mayor a 24 horas. Bueno, además, tenemos procedimientos psiquirúrgicos que vamos a hablar nosotros, específicamente en cirugía básica 3, que son los procedimientos que incluyen la piel y partes blandas, ¿sí? Ustedes saben, cuando estudiaron anatomía de la piel, que la piel tiene las tres capas, epidermis, dermis, hipodermis, que en las estructuras de la piel ustedes tienen terminales nerviosas, tienen glándulas sebáceas, glándulas sudorípadas, tienen folículos pilosos, y la piel genera a través de la epidermis en sus 6 capas, nebus, bueno, todo tipo de lesiones que muchas veces requiere procedimientos con anestesia local, ¿sí? Son procedimientos menores, ¿sí? Porque la anestesia local, como vimos en primer y segundo año de cirugía básica, genera que el paciente no sienta dolor y que se recupera el íntegrum con baja probabilidad de complicación y que uno pueda realizar un procedimiento, sacar un lunar, un quiste, una verruga y el paciente se vaya a la casa. Pero para eso necesitamos conocimiento de la anatomía de la piel, de la fisiología de la piel, ¿sí? Vamos a hablar después, la próxima clase, en procedimientos menores. Vamos a ver de dónde, de qué lugares yo puedo sacar ciertos quistes, siendo médico general como van a ser ustedes, o cuando necesitamos un cirujano o un cirujano plástico para la reconstrucción.
pero es fundamental arrancar por el principio, que es conocer la anatomía y el funcionamiento de esa piel, porque la piel no es estática, sino que tiene movilidad, porque la piel recubre articulaciones, porque somos elementos dinámicos, y conocer estas líneas de Langer nos ayuda muchísimo a resolver el problema. Conocer el centro de cirugía menor, conocer qué elementos para curaciones tengo, conocer los elementos, los materiales de sutura, los elementos para hacer control de la hemostasia, los elementos para anestesia local, eh, bueno, dónde lo voy a aplicar, cómo voy a preparar el campo, eh, la preparación de ese paciente, ¿sí? Si le vamos a hacer rasurado de la piel, eh, bueno, si tenemos los elementos para hacer un correcto lavado, todo lo correcto para hacer los pasos del procedimiento quirúrgico. Eh, bueno, es decir, hablamos hasta acá de todo lo que es preoperatorio. Ahora vamos a hablar de lo operatorio, es decir, esos 4 pasos de la intervención quirúrgica, eso, lo que es el paso 0, que es la preparación del paciente, el 1, la incisión, el 2, la disección, el 3, la extirpación, exéresis o ablación, y por último el 4 paso, que es la sutura o síntesis. Todos esos pasos del procedimiento quirúrgico necesito tener los elementos para hacerlo, ¿sí? Si yo le digo al paciente, si tenés la indicación, tengo el lugar, el paciente tiene el criterio, lo llevo al quirófano, le voy a resecar el quiste y no tengo anestesia local. O tengo anestesia local y no tengo la aguja subcutánea, no tengo la endovenosa, no tengo la jeringa, no tengo la hoja de bisturí, no tengo el material de sutura. O sea, preparé todo bien, pero cuando llega el momento no tenía los elementos. O tengo todo y no tengo guantes estériles. Bueno, esto también es responsabilidad nuestra. Lo mismo que planificar lo que viene después. Si a ese procedimiento yo le tengo que dejar un drenaje, ya vamos a hablar de sondas y drenaje este año también. Si hay una infección, ¿cómo voy a resolver esa infección? Porque todo lo que hacemos tiene riesgo de infección. Si va a ser un absceso de pus, si voy a soltar una sutura, si tengo que dar antibióticos, si tengo que sacar un cuerpo extraño, si lo tengo que mandar a analizar, si necesito colocarle la vacuna antitetánica, si tengo que hacer una curación con apósitos, ¿sí? El apósito es una gasa, o un algodón o cualquier elemento que cubra la herida, pero si ese elemento tiene que tener uracina, la nitrofurantoína líquida, si voy a colocar sales de plata, si voy a colocar colagenasa y cloranfenicol, es decir, yo tengo que planificar respecto a lo que voy a hacer, cómo voy a continuar después que se termine el procedimiento. Bueno, ¿cuándo voy a citar al paciente? ¿Cuándo lo voy a controlar? ¿Y qué tipo de cicatrización va a tener el paciente? Que esto lo vimos en primer y segundo año, si va a ser, vamos a lograr una cicatrización por primera intención, por segunda intención o por tercera intención, ¿sí? La primera intención es una cicatrización primaria, que deja una cicatriz prolija y lineal. Una cicatrización por segunda intención, que es cuando se rellena con tejido de granulación, o si esa herida tiene que ser cerrada por un colgajo o por un injerto, ¿sí? Donde voy a resecar algo que va a quedar una herida tan grande que necesito tener los elementos preparados para resolver el problema, ¿sí? Lo mismo que la inmovilización o no de la zona operada, ¿sí? Porque yo al paciente le tengo que decir, usted tiene que estar 15 días sin moverse, sin 15 días sin ir a trabajar, o 7 días, o un mes, ¿sí? Le tengo que explicar al paciente el tiempo de postoperatorio, ¿sí? Cómo va a hacer su evolución. Bueno, estos centros de cirugía ambulatoria tienen previsto el control del postoperatorio inmediato. ¿Sí? Insisto, el postoperatorio no necesariamente tiene que ser una cirugía, sino que es el post-quirófano, ¿sí? En una endoscopía también se hace en quirófano, pero el paciente tiene que recuperarse esa anestesia. Entonces estos centros tienen que tener personal de enfermería y profesionales médicos que esté preparado para asistir al paciente en el postoperatorio,
indicar los analgésicos, indicar las curaciones, resolver las complicaciones de la anestesia, en el caso de que tenga náusea, que tenga dolor, eh, y dar el plan de control en el postoperatorio, que se controla a las 24 o 48 horas, dar pautas de alarma, es decir, si la herida se pone roja, caliente, ya vamos a ver signos de complicaciones de herida también. Es decir, que haya un control posterior a la intervención. Yo siempre le digo a los pacientes, si yo no me entero del problema, no lo puedo resolver. La mayoría de las veces le doy el teléfono a mis pacientes, pero les digo, por más de que yo me entere, la resolución del problema tiene que ser en una institución. O sea, vos tenés que ir a tal guardia. Si vos tenés este problema, anda a la guardia. No te quedes en tu casa. ¿De acuerdo? Uno le tiene que advertir al paciente qué puede pasar. Bueno, muy bien. Em, Hasta acá llegamos con la clase de hoy. Espero que se haya entendido cuál es el concepto general que yo les quiero dejar con esta introducción a los procedimientos que vamos a ver. ¿Sí? La próxima clase vamos a ver procedimientos quirúrgicos básicos.